Nada, decir como siempre que a mí me alegra venir a esta iglesia en Masquefa, porque ya lo he dicho alguna vez cuando vine al principio, que habíamos pensado desde San Boi que teníamos que abrir una iglesia en Masquefa. Fíjate, porque hay algunos hermanos que quizá no conocéis, alguna vez han venido aquí, que viven aquí, que van a San Boi. Entonces, pegan un viaje. Digo, pues abrimos una en Masquefa y ya. Pero luego, como vosotros lo habéis hecho, pues ya está, trabajo hecho, no hay que hacerlo, pero siempre para mí es una alegría, ¿no? Porque cuando pensamos en pueblos más alejados de Barcelona hacia el interior, es más difícil ir viendo iglesias y entonces para mí es una alegría que aquí en Masquefa hay una luz que alumbra en la oscuridad, ¿no? Y estamos con expectativa, con ilusión de ver cómo el Señor os va a usar para que este pueblo pueda conocer el Evangelio, las personas, y vayamos viendo pues, personas nuevas. Así que bueno, escogí compartir, es un mensaje muy sencillo, porque el libro de los Hechos al final es como un libro de aventuras de la primera iglesia, ¿no? Yo lo he llamado así, las aventuras de una iglesia en misión, y como últimamente más lo sabéis, no sé si lo sabéis, desde la Federación de Iglesias intentamos animar a las iglesias a enfocarse en la misión, a enfocarse en las personas que están fuera de la iglesia, no solo las que están dentro, los pueblos que no tienen iglesia, etcétera. Pues el libro de los Hechos es un libro que te permite pues ver cómo la primera iglesia realmente vivió este sentido de misión muy, muy intensamente, ¿no? El capítulo que me gustaría leer es el capítulo 4, y no sé si os queréis poner de pie, lo digo porque es bueno ponerse de pie en un momento. Vamos a leer solamente los primeros 4 versículos y luego yo ya seguiré con el resto, ¿vale? Después de hacer un poco de introducción. Dice el capítulo 4: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Pueden sentarse. Bueno, el contexto de esta historia, el contexto primero es, sabéis, ¿no?, que el Señor Jesús pues se fue, pero le dejó a la iglesia encomendada una tarea, ¿no?, que recordamos muy bien el capítulo 1, versículo 8, cuando dice: pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y les dijo que esperaran que eso ocurriera, que el Espíritu Santo viniera. El Espíritu Santo vino en Pentecostés, capítulo 2, y allí pues es como que de alguna manera empieza la era de la iglesia, ¿no?, con la venida del Espíritu Santo, y ocurre pues un milagro, que era que empezaron a hablar los apóstoles en idiomas que ellos no sabían hablar, o por lo menos la gente entendió el mensaje en su idioma, ¿no? Y en esa primera predicación del apóstol Pedro se convirtieron, ¿cuántos? 3.000, ¿no? Se convirtieron en 3.000. Vale. Gracias, Lidia. Y ahora, lo que ha pasado luego, en el capítulo 3, porque para entender nuestro capítulo 4 tienes que recordar un poco la historia del capítulo 3. Fíjate que dice, el capítulo 4, cuando hemos empezado a leer, dice: hablando ellos al pueblo,
hablando ellos al pueblo. ¿Quién estaba hablando al pueblo? Pedro y Juan. Pedro y Juan estaban hablando al pueblo. ¿Por qué estaban hablando al pueblo Pedro y Juan? ¿Qué había pasado? ¿Os acordáis? Capítulo 3. Pues que habían curado a un cojo, y entonces se montó un pollo bueno, porque la multitud, se juntó una multitud como que asombrado, ¿no?, de lo que había pasado. Un cojo que llevaba 40 años, que lo llevaban siempre a la puerta de la Hermosa a pedir limosna, y cuando Pedro y Juan iban a la oración en el templo, en la hora novena, pues lo curaron al cojo. Un milagro, ¿no? Un milagro reconocido incluso por las autoridades, por los sacerdotes, ¿no? Entonces, eso es el contexto de nuestra historia, porque a partir de que Pedro curó al cojo, entonces se juntó una multitud allí en el pórtico de Salomón. ¿Y qué hace Pedro? Su segundo gran mensaje: predica, ¿no? Este cojo se ha curado en el nombre de Jesús, y explica el Evangelio. Y cuando está explicando el Evangelio, entonces viene nuestro capítulo. El capítulo 4 dice: hablando ellos al pueblo, ¿qué pasa? Pues que vinieron los sacerdotes, claro, estaban en el templo, en el pórtico de Salomón, estaban predicando allí, y estaba amontonándose la gente. Entonces los sacerdotes, el jefe de la policía, de la Guardia Civil, y los saduceos interrumpieron la predicación de Pedro. Según dice aquí, porque los saduceos, que eran uno de los líderes religiosos, habían fariseos y habían saduceos, ¿sí? Estaban resentidos, dice el versículo 2, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Parece que los saduceos, que eran de los líderes religiosos, normalmente los sumos sacerdotes, eran el jefe de los sumos sacerdotes, era saduceo. Les molestó un aspecto particular de la predicación de Pedro, que era cuando Pedro dijo, en el versículo 15 del capítulo 3, dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea que Pedro estaba predicando que al Jesús que habían matado, Dios lo había resucitado. Entonces los saduceos, se pusieron nerviosos porque ellos no creían en la resurrección. De hecho, fijaos, por poner un ejemplo, me entretengo un poco en este detalle. Mira, porque sí. Hechos 23, 6, cuando Pablo, el apóstol Pablo, se está defendiendo o está dando testimonio, está compartiendo su testimonio de cómo él fue salvado, ¿no? Dice Hechos 23, 6, dice: entonces Pablo, notando que una parte del auditorio era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio diciendo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Lo hizo a propósito el tío, para fastidiar, porque entonces, como le estaban acusando, iba a dividir a los que le acusaban, lo dividió, porque dice el versículo 7, cuando dijo esto se produjo disensión entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Bueno, es un ejemplo nada más para que sepáis que los saduceos no creen en la resurrección, y por eso cuando Pedro estaba predicando por segunda vez allí, fueron a por él. De hecho, fíjate que dice el texto, versículo 3, que hemos leído ya: les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Así que esto es la primer episodio de persecución, podemos decir, de oposición, ¿no?
Se predica, en la primera vez se predicó, se convirtieron 3.000, sí que hubo un poco de burla, sí, es verdad que hubo burla, ¿no? Están borrachos, decía la gente, pero no hubo nada más, al menos que se nos explique. Aquí ya sí que ocurre algo de clara oposición, ¿no? Los meten en la cárcel. La primera vez Pedro y Juan los meten en la cárcel. Lucas no se entretiene mucho, solo dice que los metieron en la cárcel porque era tarde. ¿Para qué era tarde? Para montar un juicio, el concilio, llamar a todos los que forman parte del Sanedrín y que se les juzgara por lo que había pasado. Que habían curado el cojo, no había pasado nada más. Bueno, este es nuestro contexto, aquí estamos, ¿vale? Y fíjate cómo, pues estas son las aventuras de una iglesia en misión. Habían ido al templo a orar, ocurrió el milagro del cojo, aprovechan la oportunidad para predicar, porque tenían que explicar cómo habían curado al cojo. No eran porque ellos tuvieran ningún poder, sino por Cristo, que en su nombre fue curado. Pero se juntan los saduceos, el policía y tal, y a la cárcel. ¿Veis cómo esto es aventura? Esto es una aventura de la iglesia en misión. Claro, al día siguiente vamos a seguir leyendo, ¿vale? Si volvéis al capítulo 4, volvemos al capítulo 4, vamos a seguir leyendo cómo sigue la aventura. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén fijaos, todo esto, la curia entera, todo el liderazgo, los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás. ¿Os suena? Anás y Caifás. Hacía muy poco habían juzgado ¿a quién? A Jesús. Y lo habían condenado a muerte, ¿no? Con el permiso de los romanos. Y aquí estaban de nuevo, poco tiempo después, juzgando a sus discípulos, Anás y Caifás, Juan y Alejandro, que no sé quiénes son, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, un montaje, un juicio espectacular, ¿no? Y los pusieron en medio, y les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Pregunta. Claro, el juicio... Hola, Alejandro. ¿Alejandro? Alex. Pensé que era Alejandro y yo iba a decir, mira, hemos hablado de ti. Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Bueno. Claro, el juicio era porque habían curado a un cojo. No, hombre, si hubieran curado a un cojo y nada más, el juicio era porque después del milagro de curar al cojo empezaron a hablar de Jesús, a quien acababan de ejecutar. O sea, ahora vienen estos de nuevo, o sea, esto no se acaba, como dicen. Tú imagínate a los sumos sacerdotes, esto es como nos acabamos de cargar al líder y ahora vienen estos que estaban acobardados de entrada y no tienen vergüenza en el pleno templo de decir: en el nombre de Jesús de Nazaret, este cojo ha sido curado. Claro, tienen que volver a cortar de raíz esa predicación sobre Jesús, ¿no? Ese es el problema. Y entonces, bueno, ahora, fíjate qué interesante esto. A mí me encanta cómo responde Pedro. Esto probablemente es lo más chulo de la aventura aquí. Me dice: Pedro, entonces, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado. Alex, estamos en Hechos 4, ¿no? Por si acaso, no, digo para que sepas. Alex y... Sí. Eso. Bueno. Bien. Dice... a mí me impresiona la autoridad de estas palabras y el valor, ¿no?
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, toma ya, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Toma respuesta, o sea, que querían, luego lo veremos, callarles la boca, que no hablaran de Jesús, y la primera respuesta es que sea notorio, que quede claro a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y menciona un texto del Antiguo Testamento, el Salmo 118, 22. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y de nuevo, un versículo que sabemos de memoria de niños, ¿no? Algunos, no sé si sois nuevos, no, pero los que somos viejos ya, en el Evangelio dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, tú imagínate la traca que metió Pedro a ese concilio. O sea, luego cuando hagamos la lista de lo que podemos aprender, pero es que vale la pena decirlo, ¿no? O sea, no tuvo ningún miedo cuando se estaba jugando que le cortaran el cuello a él. De decirle a toda la plana mayor del templo, de los gobernantes, de los ancianos, de los líderes, que ese cojo fue curado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y decir que en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre bajo el cielo, que dan ganas de decirlo fuerte, ¿no? No hay ningún nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eso fue la predicación breve. La predicación del capítulo 3 fue más larga, porque era una predicación del estilo del capítulo 2, que por cierto, ¿cuántos? Bueno, lo dice el texto y no lo he saltado. En el versículo 4 que hemos leído, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra, la predicación de Pedro, después de curar al cojo, creyeron, y el número de los varones era como 5.000 varones, o sea que había mujeres escuchando, no sabemos, 5.000 personas. ¿Tú sabes cuántos son 5.000 personas? ¿Cuánta gente vive en Masquefa? No lo sé. 10.000. ¿Cuánto? 10.000. Imagínate la mitad de Masquefa que escuchan hablar de Jesús y se arrepienten y deciden seguir a Jesús. Claro, esto fue una bomba. Claro, por eso los fariseos, saduceos estaban en pie de guerra, ¿no? 5.000 más 3.000 de Pentecostés, imagínate una iglesia de 8.000, casi los 10.000 que viven aquí. Una iglesia de 8.000 que ya habían, más los 500, ¿no?, que habían visto a Jesús resucitar. El milagro, en el capítulo 3, el milagro del cojo trajo la oportunidad de la predicación de Pedro. Y en este capítulo 4, el interrogatorio de los líderes trajo la oportunidad también, de volver a hablar de Jesús. Fíjate porque a mí lo adelanto, lo que me gustaría, vamos a hacer una lectura lenta, porque ya solo la lectura ya sirve, ya está bien. Pero luego recordar algunas de las características de la iglesia que vemos aquí, que nosotros podemos, de la iglesia o de Pedro y Juan, que nosotros podemos recordar para nosotros, aprender, ¿no? Recordarlo, ¿vale? Fijaos si el valor de Pedro fue destacado, que Lucas recoge esto, dice el versículo 13, estamos en el versículo 13 del capítulo 4, entonces viendo el denuedo, el valor de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, eran pescadores y del vulgo, se maravillaban.
y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo el valor, la gente se dio cuenta de que aquello que dijo Pedro era de gran valor, tenía mucha valentía para decirlo. Seguimos la lectura. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, pues no podían decir nada en contra. Y entonces les ordenaron que saliesen del concilio y empezaron a discutir entre sí, toda aquella gente, ¿no? Conferenciando entre sí, diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. O sea, reconocen, ¿no?, que ese cojo, que llevaba 40 años cojo, pues son muchos años para no verlo, y estaba dando botes de alegría. Pues imagínate, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y entonces Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos, este es otro versículo potente, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos habían visto a Jesús morir y habían visto a Jesús resucitado. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, aunque nos juguemos la vida. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años en esa condición. Y por último, ya la última porción de este capítulo: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, Salmo 2, 1 y 2, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Pero en el Salmo 2 dice su ungido, no dice su Cristo. Su ungido. Y luego en la oración siguen diciendo: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y esta es la oración, esta es la petición. Dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con valentía, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta fue la oración que hicieron, ¿no? Y cuando hubieron orado, ¿qué pasó? El lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Luego, bueno, el texto sigue, ¿no? El capítulo 4 sigue con otra cosa distinta, pero que también está bien recordar, y es que se explica que en aquella situación de una iglesia que empieza a resurgir y empieza a tener oposición, y los cristianos empiezan a sufrir oposición cuando se convierten,
entre ellos se ayudaban. Lo que dice el texto al final del capítulo 4. Entre ellos se ayudaban y dice que ninguno decía ser suyo lo que tenía, sino que lo vendían. Y habla de un tal Bernabé, ¿no? José, que era Bernabé, que vendió su propiedad y trajo el dinero para repartir entre los creyentes. Así acaba este capítulo 4. Ahora, como decía, solo muy rápidamente, ¿no? ¿Qué podemos aprender de este capítulo 4, de esta historia? ¿Qué podemos aprender? Capítulo 3 y 4, porque tiramos del 3 también. Primero que, efectivamente, las aventuras que viven es porque están en misión. Si vosotros queréis vivir aventuras chulas como estas, que os metan en la cárcel, ver milagros, gente conociendo al Señor, que se burlen de vosotros, que os quieran callar la boca, si queréis un poquito de vidilla, de aventura, para eso hay que estar en misión. Esta iglesia no debería, ni la mía, ni ninguna, ser una iglesia complaciente consigo misma, o sea, que nos vemos aquí porque estamos bien, estamos a gusto, nos queremos, está muy bien, nos amamos, nos cuidamos, comemos juntos, sino que entendemos que tenemos una misión con un mundo que está en oscuridad. Jesús nos ha dicho: recibiréis el poder del Espíritu y me seréis testigos, ¿no? Cada uno de nosotros que estamos aquí y la iglesia como grupo tiene una misión que cumplir. Así que esta iglesia estaba en misión. Pedro y Juan fueron al templo, era parte de su misión, ir al templo donde aún tenían oportunidades para seguir viendo gente, creyentes, judíos, y que ocurriera lo que tuviera que ocurrir. Ocurrió un milagro, como podría haber ocurrido otra cosa, pero estaban en misión. Y la misión trajo todo lo que vino luego: la predicación, la oposición, la cárcel, la vuelta a predicar, etc. ¿Vale? En segundo lugar, la importancia de la oración. Fijaos, aunque es el final de nuestro capítulo, en el fondo la historia empezó así, porque Pedro y Juan fueron al templo a la hora de la oración, la hora novena, que dice Lucas, y era una hora especial para orar. Entonces ellos fueron a orar. Eso fue el motivo que les llevó al templo y desencadenó todo lo demás. ¿Y cómo acaba la historia este episodio, ¿no? Este episodio de sanidad, predicación, oposición, predicación, cárcel, y luego que lo sueltan? ¿Cómo acaba? En oración. Acaba en oración. Una oración que vale la pena pararte a mirar. Ellos oraron. ¿Por qué oraron? Les habían amenazado. Ahora no podéis hablar más de Jesús. ¿Por qué oraron? Porque primero que la misión no depende de nosotros, no, las cosas que tienen que pasar no somos nosotros. Ese era el Espíritu de Dios, de poder, y del Dios de la misión, que tenía el poder para poder obrar en la vida de los discípulos, librarlos de la oposición o no librarlos, darles poder para seguir predicando. ¿Sí? La oración es súper importante, y este texto nos demuestra que la oración en la iglesia, esta iglesia más que Efa y la mía, y a veces tristemente es lo que va más flojo en las iglesias, lo que va más flojo es la oración. Pero es que si nosotros queremos ser luz aquí y sal, tenemos que orar a Dios para pedirle que nos ayude a hacerlo, que nos dé valor, que nos dé palabra, que nos dé oportunidad, que busquemos la oportunidad, y si no la buscamos, que nos venga. Orar, orar, orar. Y aquí la oración, fijaos, ellos oran, y además es una oración que parece un cántico de adoración, ¿no? Porque dicen ¿dónde estoy? Versículo 24. Espera, sí.
Sí, alzaron unánimes la voz: soberano Señor, soberano Señor. ¿Te das cuenta? Ellos saben quién es Dios. ¿Quién es Dios? Soberano, el Rey, el que gobierna. O sea, ellos no tienen, ellos saben quién manda. No mandan los sacerdotes, saduceos. Soberano Señor, el Rey de Reyes, que está por encima de cualquier ser humano. Creador de todo. Tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en él. Creador de todas las cosas. Que por boca de David dijiste, o sea que van al Antiguo Testamento, a la palabra que Dios había dicho ya. Ellos conectan con la voluntad de Dios revelada. Saben con quién está hablando. Saben con quién está hablando. ¿Sí o no? Conocen a Dios. Esto es importante. ¿Qué podemos aprender nosotros? Copiar esta oración. Yo me la copiaría literal. Al acabar este culto, soberano Señor, tú que creaste todo, ¿no? Hay oraciones que el Espíritu Santo ha querido que queden reflejadas en la Biblia, que podemos copiar, no pasa nada, ¿eh? Lo podemos copiar con sentido. El Padre Nuestro, esta oración de Jesús. Bueno, lo que nos enseñan estos hermanos nuestros, el primer siglo, es que cuando vinieron Pedro y Juan a explicar, mira lo que nos ha pasado, hemos pasado la noche en la cárcel, se ha montado un pollo, nos han interrogado, nos han prohibido predicar, nos han amenazado, esto puede volver a ocurrir entonces, y ocurrió, capítulo 5 al final, ocurre de nuevo, van a la cárcel otra vez, pero un ángel los libera. Esto ya va a ser un no parar, las aventuras, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Lo primero que hacen. Yo a veces me maravillo de mí mismo porque cuando hay oposición o problemas, lo primero que hago no es orar, es comerme el coco, ponerme nervioso, que haga esto, que haga lo otro, ¿sabes? Nos ha pasado con un casal que teníamos de inglés con niños en el punto de emisión, Santa Coloma, que de repente se complicaron las cosas mucho y empezamos todos a escribir, era un problema del local y tal, pues buscar a esto, buscar a otro. Al final me escribió una de las hermanas, Daniela, ¿la conocéis? De la esposa de Isaac Ruiz. Rubén, por favor. Y yo al final pensé, mira, pensé en esto, ¿no? Ahí, pero no lo había pensado antes. O sea, fíjate que a veces no somos rápidos para ir a ver a quien tiene la solución, el soberano, el creador. Y se lo dije, dice, mira, quédate tranquila. Dios está por encima de todo lo que está aquí planteado. Quédate tranquila. Esta campaña, este casal se va a hacer. Si Dios quiere que se haga, se va a hacer y nadie lo va a impedir. Y esto es así. Cuando nos enfrentemos porque nos vamos a enfrentar a dificultades y problemas, porque una iglesia en misión siempre va a tenerlos, siempre, porque ya lo dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, y ya dijo la bienaventuranza, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Sí? Bueno, en segundo lugar, la importancia de la oración y coger esto como un modelo de oración. En el tema de la oración es interesante lo que piden. No piden que el Señor les libre de la oposición. Piden valor para seguir hablando. ¿Sí? Habían matado a Jesús, lo juzgan en el nombre de Jesús, les amenazan con que no hablen de Jesús y la oración es: ayúdanos a predicar de Jesús. No que les quiten el peligro o la oposición, no. Danos valor, que tus siervos hablen con denuedo la palabra de Dios. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esa es la petición, una petición valiente. ¿Sí? ¿Y qué pasó cuando oraron? Aquí no digo que tenga que pasar siempre esto, ya sabéis que el libro de los Hechos describe, no es un libro
que tengamos que coger para de cada detalle decir que hoy tiene que pasar. Si luego cuando oremos esto tiembla, igual nos asusta, ¿no? Sí, cuando oremos para acabar. Pero ellos oraron y tembló el lugar. Y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La tercera cosa que podemos aprender de esta historia que hemos leído de aventuras es que esto nos enseña que Dios es poderoso. Tiene relación con lo de la oración, pero no solo. Dios es poderoso para hacer lo que quiera. Esto tenemos que pensar, que a veces nuestra visión de Dios se hace pequeñita, ¿no? Y no acabamos de ver que Dios obre, que Dios actúe. Pero Dios es poderoso. Curó a un cojo. De 40 años estaba cojo. Lo curó. Pedro predicó y 5.000 personas, que se dice muy rápido, 5.000 personas, la mitad de Masquefa, se entregaron a Jesús, se convirtieron en el Evangelio. ¿Eso es poder o no? Ya lo había dicho Jesús, recibiréis poder. Recibiréis poder. Esto es importante recordarlo, ¿no? Nosotros no somos, normalmente nuestras iglesias de la fe, no somos iglesias pentecostales que normalmente se enfatiza mucho esta idea, ¿no? Y a veces, pues, en una forma que a lo mejor no compartimos. Cuando hay campañas, se hacen algunas cosas, pero no podemos dejar de pensar en esto. O sea, la iglesia está en misión y tiene el poder de Dios. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Entonces, y esto es bueno que cada uno lo piense, porque a lo mejor uno piensa, ¿yo quién soy yo para hablarle de Jesús a alguien y que a alguien le interese? No, normalmente nos vemos poca cosa, acomplejados, somos 4 gatos, no somos 5.000, aquí 5.000 no cabríamos, habría que buscar otro sitio. Pero, ¿sabes esa mentalidad de somos poco petitimos feliz? ¿Os conocéis la canción? ¿Esa no? Ah, mira, tú sí. Somos poquita cosa. No somos poquita cosa. Mira, Pedro y Juan, pescadores. Pedro lo había negado a Jesús. Cobardes, se habían escondido. Y cuando se llena del Espíritu Santo, habla y se queda pasmada la gente. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo y ser usado por el Espíritu Santo. Y esta historia nos recuerda que eso es así, que Dios tiene todo el poder. En cuarto lugar, la otra cosa que aprendemos fácilmente de este pasaje es que tenemos que aprovechar la oportunidad para predicar el Evangelio. Ellos lo hicieron, nosotros podemos hacerlo igual. Hay que aprovechar las oportunidades. No siempre predicamos el Evangelio completo, pero si a lo mejor puedes tener una palabra, ¿no? A veces la gente te puede decir, ahora mi mujer, por ejemplo, va al gimnasio, no sé si os lo he contado. No lo he contado esto, lo explico muchas veces. Va al gimnasio y pues se ha juntado con una cofradía de mujeres de su quinta, 50 y pico, 60 y más. Muchas están enfermas, algunas han operado de cánceres, entonces los mandan los médicos a hacer pilates, esas cosas, ¿no? Pero está teniendo una oportunidad de relacionarse y tal. Y muchas le dicen que ella es muy agradable, todas, incluso con las que las demás no lo son. Y entonces ahí pues hay un poco de testimonio y se lo dicen, tú eres diferente y tal. Pero ella tiene la posibilidad, la oportunidad de decir, bueno, eso es gracias a Dios. Ya está, no falta predicar más. Es gracias a Dios que me está ayudando. He conocido el amor de Dios y por eso yo, en mi caso, por ejemplo, dejé de ser lo que era con 17 años, era egoísta total, estaba amargado por el divorcio de mis padres. Os lo cuento, lo he contado esto. Yo cuando tenía 17 años, 16, 15, desde el instituto me expulsaron del instituto por Lambert, porque hacía bullying, le hacía bullying a los débiles, porque eres un cobarde y te metes con quien puede, no con quien no puede, ¿no? Pero tenía mucha rabia, mucha amargura,
estaba muy enfadado con la vida y eso me llevó a que me expulsaran. Luego me volvieron a coger, porque no puedo estar por la calle. Y que es peor, ¿no? Estar por la calle. Pero hubo un momento en una Navidad, me acuerdo que yo tenía 24 años, tenía 17 recién. Era de jockey en una discoteca de campo, que nos habíamos robado las bombillas del árbol de Navidad del pueblo de Santa Coloma de Cervelló y nos habíamos montado así como en un local, un garaje de coches. Nuestros padres quitaban los coches y entonces montamos una discoteca, yo estaba borracho. Eso era 24 de diciembre del 81. Pero mi hermana me dijo, Rubén, estás amargado y nos estás amargando la vida, porque no te vas al campo que te dé el aire. En esos días de Navidad tontos que ya han pasado la fiesta, cuando 27, 28, ¿no? Y me fui a Berea, en el 81, ¿conocéis Berea? Y yo no tenía que ir yo allí porque era un campamento para niños. Y yo iba con mis pelos largos, mi chupa de cuero, yo era rocker. Bailaba rock and roll muy bien, señora. No podía nadie conmigo. El rock and roll, ¿sabes lo que es el rock and roll? Little Richard, Eddie Cochran. No el rock and roll de ahora, el rock and roll de Elvis Presley para atrás. Yo bailaba rock and roll muy bien y sigo haciéndolo en mi casa solo con mis nietos. Y fui allí y me dejaron estar. El director me dijo, ¿tú qué haces aquí? Que he venido. Pero yo tenía una lucha en el autobús, porque yo pensaba, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Era como una frase, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Si estos son críos, y los de mi edad eran monitores de una iglesia, yo no iba a la iglesia, llevaba 3 años sin ir a la iglesia. Y entonces, pues arrancó el autocar y me quedé con, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Cuando llegué a Berea, me dice el que me conocía de niño, ¿tú eres Rubén? Sí. Pues tú vas a la iglesia. Digo, no. ¿Y para qué has venido? Para que me dé el aire, ¿no? Mi hermana me había dicho que me dé el aire. Y me dejaron quedarme en un rincón, recogiendo leña y llevándola, porque en esa época había que hacerlo. Había que ir a por agua a la fuente, entonces había una excursión, yo iba con las garrafas. ¿Sabes dónde fui yo el 31 de diciembre? Me esperaban en la discoteca, de garaje, y teníamos 30 botellas de cava, una para cada uno de la colla, para bebernos cada uno su botella de cava. Y yo tenía que haber ido el 31 allí. ¿Sabes dónde fui? A la iglesia con las yayas ahora. Con mi chupa de cuero, mis pelos, mis botas también. Bajé de la montaña, de repente Dios me llenó de su amor de una manera que se me quitó la amargura, el odio, la rabia. O sea, bajé llorando de la montaña, de alegría, de felicidad, con 17 años y la chupa de cuero, llorando. Iba llorando por la calle. Pues ¿qué te pasa? Porque el amor de Dios, o sea, es impresionante cómo, ¿qué pasó allí en la montaña? Fue un milagro. Yo no soy cojo, pero era lo que era. Y Dios me tocó allí. ¿Me entiendes? Y eso me cambió todo. Yo volví al instituto a pedir perdón en el instituto, le pedí perdón a 2 chicas que le hacía bullying, a 2 y les dije, ¿me puedo sentar con vosotras? No. Yo quería como compensarlas y me sentaba donde ellas, nadie las quería, por eso les hacíamos bullying, porque eran raras las chiquillas, Isabel y Dolores se llamaban. Pero yo cambié tanto en esos días allí, no sé cómo, que entendí el amor de Dios. El amor de Dios es algo tan poderoso que cuando uno lo entiende un poco, o lo recibe o lo experimenta, ya lo demás, todas mis gamberradas, mi emborrachera y lo que hacíamos en la montaña, en esa discoteca y tal, pues ya no necesité nada de todo eso. Ya está, ¿no? Vinieron mis amigos el 1 de enero a casa. Rubén, ¿dónde te has metido? A la iglesia. ¿Qué dice? ¿Cómo has ido a la iglesia?
¿Qué? ¿Has conocido una chica? Pensaba que había ligado, claro. No podían entender que yo hubiera ido a una iglesia. Ellos dijeron durante meses que yo tenía una novia escondida allí, porque si no, no les cuadraba, ¿no? Pero no era el Señor. Yo decía que he vuelto con el Señor. ¿Qué Señor es ese? Claro, no entendían nada, mis amigos. Pero es que ahora ya no sé ni por qué estoy contando esto. Pero bueno, lo estoy contando. Me he perdido. No, el Señor ha querido. Bueno, ¿en qué punto estaba? Aprovechar las oportunidades. Sí. Sí, que los milagros. No sé. Sí. Bueno, para mí eso me marcó mi vida y ya nunca más, jamás, nunca más. Desde el 81 tuve todo eso, esa rabia, ese odio contra nadie, mi amargura. Y eso que tú lo sabes, que el proceso de entender el amor de Dios es un proceso. Luego has tenido más momentos, ¿no?, en los que algo ha pasado y has aprendido algo nuevo, ¿verdad? Pero fue suficiente para cambiarme de carril, o sea, de camino. Íbamos por el camino ancho, de repente al camino estrecho y ya nunca más. Me gustaría decirte, si estás aquí, que no hay nada como el amor de Dios. Nada. No se le puede comparar a nada. Ni a las chicas con las que salí, ni al sexo que puedas tener, ni la pasta, ni lo divertido que sean las cosas del mundo. No se puede comparar. De hecho, si no experimentas el amor de Dios, estás perdiendo el tiempo. Es una pérdida de tiempo. Cuanto menos pierdas tiempo, mejor. Yo te quiero animar a pensar en eso. Hay que aprovechar las oportunidades. Así, con la mujer. Mi mujer que iba al gimnasio. Sí. Bueno, eso. Ya no sé. Ya no sé por dónde iba. Hay que aprovechar, hay que predicar el Evangelio. Lo hizo Pedro, ¿eh? La gente empezó a preguntar, ¿cómo se ha curado ese cojo? Pues lo voy a explicar. ¿En nombre de quién habéis sanado, los gobernantes? ¿En nombre de quién? En el nombre de Jesús de Nazaret. La predicación es cristocéntrica, ¿o no lo es? Nosotros no hablamos de la iglesia evangélica y a veces lo hacemos. Que no pasa nada, ¿eh? Se puede hablar de la iglesia evangélica. Yo voy a la iglesia evangélica, soy evangélico. Vale, pero eso no es lo importante. Lo importante es Jesús de Nazaret. Nosotros somos discípulos de Cristo. Somos fan de Jesús. No más que evangélicos, católicos o lo que fuera que haya. Somos discípulos de Cristo. O sea, no hay nadie como Él. Si hay que hablar de alguien, es Él. De su muerte, su resurrección, las profecías que se cumplieron, las que están por cumplirse, de cómo murió por nosotros en la cruz, de que estuvo dispuesto a ser sacrificado, de cómo trató a la gente, de lo bien que se portó con los niños, con las mujeres, con los leprosos. Si tenemos que hablar de alguien, es de Él. Y eso Pedro lo hace muy bien. No, en el nombre de Jesús. Y en ningún otro hay salvación. En el nombre de nadie más hay salvación. No es por venir aquí que uno se salva. Es por querer en Cristo y seguirle que uno se salva. ¿Sí? Y en esa predicación notamos que Pedro no solo se queda hablando de Jesús, que sí, que lo hace un montón, pero también menciona unas palabras y le dice a la multitud en el capítulo 3, arrepentidos y convertidos. Tuvo valor, ¿eh? ¿Sabes lo que es arrepentirte? Arrepentirte es que el camino por el que estás yendo deje de ir, que le des la vuelta. O sea, es como cuando te equivocas conduciendo el coche y ¡ostras! Me he equivocado. Arrepiéntete. Y dar la vuelta, busca la manera de regresar a donde tenías que ir, ¿no? Te has ido por otro camino. A mí eso me pasó, como hijo pródigo, ¿no? Yo era creyente de jovencito, pero luego de adolescente ya me descarrié. Pero en esa Navidad en Berea, ¿no? Creer implica arrepentirse del camino por el que estás yendo si no es el camino de seguir a Jesús.
Arrepiéntete, es lo que le dijo Pedro a la multitud. Arrepentíos, tuvo valor, ¿eh? Si habían 5.000 es que habían más. ¿Sí o no? O sea, tenían que haber más de 5.000. Arrepentíos, tuvo narices para decir arrepentíos y convertíos para el perdón de vuestros pecados. Esa es la frase. Y recibiréis el perdón de vuestros pecados. Porque así es Dios, que nos perdona nuestros pecados. A mí me perdonó un montón de todo lo que había hecho en el instituto mal hecho y luego lo que he seguido haciendo mal, ¿no? Entonces la predicación, el evangelio tiene que ser cristocéntrico. Ahí me quedan poquitas cosas, que ya como me fui con mi historia. Aprendemos otra cosa más, que el testimonio poderoso del evangelio puede venir de gente sencilla. Eso lo hemos leído en el versículo 13, ¿no? Versículo 13, donde dice que viendo el denuedo de Pedro, sabiendo que eran hombres sin letras, se maravillaban. Gente sencilla, pero hablando con valor de Jesús, ¿no? Otra cosa que podemos aprender, hemos de aprender que tal como anunció Cristo, la Iglesia va a sufrir oposición. Si somos fieles a Cristo, vamos a sufrir oposición. Hay un enemigo. Hay un enemigo de la Iglesia y hay un enemigo de tu vida. Hay un enemigo. Esto va en el pack. Cuando alguien se convierte a Cristo, cuando alguien se convierte en discípulo de Jesús, automáticamente gana un enemigo. Eso lo sabéis, ¿no? Y el enemigo es el diablo, que orquesta toda una serie de cosas para atacar a la Iglesia. Quiere destruir la Iglesia, igual que destruyó la creación original, quiere destruir la Iglesia. Y va a usar a los gobiernos de turno. Luego más tarde no fueron los judíos, fueron los emperadores, Nerón y compañía, que mataban a los cristianos. Siempre hay oposición. Hoy está pasando en países. Gente por decir que es cristiana pierde su trabajo, son perseguidos, le pierden a la familia, o mueren, o van a la cárcel, o a un campo de concentración como en Corea del Norte. Tenemos que asumir que esto va a pasar. En la medida que somos fieles y predicamos el Evangelio, esto va a pasar. No puede ser una sorpresa. Cuando pase, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Y oremos, que es lo que hicieron los discípulos. Oremos. Tenemos que aprender, en penúltimo lugar, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo dijo Pedro. Mira que la Biblia nos dice que nos sometamos a las autoridades, y es verdad, lo hemos de hacer. Que pagar los impuestos, tenéis que arreglar esto, como dice la normativa municipal o de la Generalitat, pero hay momentos en que no. Las autoridades les dijeron a Pedro y Juan: no podéis hablar más de Jesús. Dijeron: ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A vosotros o a Dios? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto fue lo que dijo Pedro. Y por último, ya lo último que acá del texto que hemos leído aparece: ¿a dónde fueron Pedro y Juan después de que fueron liberados? No. Lo último que hemos visto es que fueron a los suyos a explicarles lo que había pasado. Es un detalle, fíjate, pero hoy en día es muy importante. Y yo que voy visitando iglesias y conociendo muchas maneras en las que iglesias están naciendo, hay una cosa que no me está gustando, y es que hay mucho llanero solitario. No somos llaneros solitarios. El proyecto de Jesús es la iglesia, es la comunidad, es esto. Pedro y Juan volvieron a los suyos para explicarles lo que les había pasado, lo de los sumos sacerdotes, que nos han prohibido, y unánimes oraron en altavoz, oraron en voz alta. Unánime, juntos. A lo mejor lo hicieron a la vez, no sé.
No sé si era una oración aprendida o qué, esto, pero dice que fue unánime. Igual era un sentir unánime y un oró, no importa. Oraron como iglesia. Y esto también lo podemos aprender. La misión juntos. No somos llaneros solitarios. ¿No? Tenemos que apoyarnos, animarnos, hacer el trabajo juntos, unidos, nos necesitamos todos, cada uno es importante, ¿no? Para la misión, para lo que esta iglesia tiene que hacer, incluso para lo que hacéis individualmente. Hay que ponerlo en oración. Mira, he hablado con una persona y me he encontrado, tenía una oportunidad y la aproveché, ahí dejé la semillita. Vamos a orar que Dios obre el milagro, que al final los milagros no solo son curaciones físicas, ¿no? Los milagros son como a mí me pasó en la montaña. Eso fue un milagro y yo lo cuento así, porque yo no hablé con nadie, yo no escuché ningún mensaje, yo bajé de la montaña allí de Berea llorando porque estaba experimentando el amor de Dios y solo tenía. Si el 24 estaba así y el 31 estaba así, además que el 31 ya os digo que en San Boy, no sé, en vuestra iglesia, como lo hacía en mi iglesia antes, en esos años, ¿de cuánto hablo? De 43 años, 44 años, 43 años. El fin de año era aburridísimo, pues iban las mujeres a orar, un cuarto de hora antes, bueno, las mujeres porque eran las más fieles, porque no iban más. Y cuando ya pasaba el año, se daba un besito, oraban y para casa. Luego hemos hecho otras cosas más entretenidas, como cenar juntos, tener juegos, orar también. Pero yo estaba allí, por eso digo que era un milagro. ¿Qué hacía yo allí? Con las yayas, orando con las yayas y contentísimo. Eso no puede ser, ¿verdad? O Dios hace algo en nuestros corazones y nos cambia de dentro o no. Así que la misión vale la pena, porque fíjate, que yo era medio desgraciado y ahora soy menos. Estoy muy contento. Además, ese año me bauticé, el siguiente, el 82, 21 de febrero, y 10 de octubre el Señor me dio una novia, que es mi mujer actual. O sea que fíjate, el año 82 para mí fue con el Señor, mi reconciliación, mi vuelta a casa, ¿no? Y a la vez una novia conforme al corazón de Dios, que era peor que yo, más comprometida. Me llevaba por aquí y para allá a predicar, a la saco. Y que ha sido mi esposa hasta ahora. Y seguirá así. Bueno, parece que oremos. ¿Queréis poner de pie para orar? Sí. Padre, te damos muchas gracias porque tú has querido dejarnos tu palabra. Y estas aventuras de aquella iglesia que muchos aún fueron testigos de tu muerte, Jesús, y tu resurrección. Nos encanta mirar aquel tiempo en el que esa iglesia pequeñita, pero empezó a crecer, a crecer, a crecer, y a llegar con tu poder a todo el mundo conocido, a todo el Imperio Romano. Y desde entonces hasta hoy hay millones de hijos tuyos hoy en todo el mundo, gente que cree en Jesús, que conocemos tu amor. Ayúdanos a aprender de aquellos hermanos llenos del Espíritu Santo, de la oración, de la evangelización, del valor, de la manera de predicar, de la manera de orar. Ayúdanos, Señor, a aprender de ellos y ser iguales también, llenos de tu Espíritu y cumpliendo también nuestra misión allí donde nos has puesto a cada uno, pero también en esta ciudad, en este pueblo y en los pueblos de alrededor y hasta el último de la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.